Baruch Hashem, Boker Tov, Shalom, Javerín, buenos días, buenos días, buenos días. Que el Eterno les bendiga esta mañana. Que el Eterno pues nos dé tranquilidad y paz, que nos consuele con su maravilloso amor y que nos dé pues su armonía en esta vida. Buenos días, bendiciones, bienvenidos, bienvenidos esta mañana. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarse un espacio de su tiempo, gracias por ponerse pues, como dicen ahora, en contacto directo con nosotros y poder disfrutar esta mañana maravillosa pues de la lectura de la palabra de Dios. En esta mañana nos vamos pues a concentrar en la lectura de la porción de la semana. La porción de la semana pues que la leemos ahora todos los domingos completa para que podamos entender pues el contexto de toda esta lectura. La lectura se encuentra en el capítulo, en el libro de Devarim, el libro de recuento de las leyes, de las leyes de Dios a través de Moisés, o sea, de los mandamientos que dejó estipulados. Se encuentra en el libro de Devarim, en nuestra Torah, en nuestra Taná, perdón, y en esta Torah, y en nuestra Biblia secular, en la Biblia normal, se encuentra en el libro de Deuteronomio. En el capítulo número 21, en el versículo número 10 es el comienzo. Termina en el capítulo 25-19. Solo son cuatro capítulos maravillosos de este libro, pues hacen el complemento un quinto, pues pasamos del 10 al 19, 25-19. El complemento de lo que habla Moisés también lo hace pues el profeta Isaías en el capítulo número 54 y en el versículo 1 hasta el versículo 10. Miramos pues que Isaías hace de nuevo un recuento de las palabras que ya Moisés había dejado establecidas pues a través de este libro maravilloso, el libro de Deuteronomio. El libro se llama el libro del recuento de las leyes de nuevo de Moisés. Vuelve a hacer comentario y vuelve a volver a restablecer las leyes que Dios ya había dejado establecidas. En esta porción de la semana, el significado de la lectura de la porción de la semana lleva por nombre Ki Tetse. Ki Tetse. Y este significado es cuando vayas o salgas o cuando te envíe a librar batalla contra el enemigo. Así es el significado de esta palabra, y es una porción pues que nos indica que cuando salgamos nosotros a enfrentar a nuestros enemigos, debemos hacerlo con la ayuda de Dios, no con la ayuda de la mano del hombre, porque no tendría éxito pues nuestra lucha sería en vano y estaríamos cayendo pues en un acto de desobediencia hacia Dios. Porque cuando Él manda, es cuando Él te manda, no cuando nosotros queremos ir, y es cuando nosotros vamos a chocar con la piedra en los dientes. En este versículo de esta semana, la porción Kitse, Tsetse significa al comienzo. Y acerca de esta sección, así vemos que en la sección anterior que leímos, que se llamaba Jueces, Shoftim, vemos cómo encontramos pues la Arufá, que es la decapitación de la ternera, o el desnucado de la ternera, cuando encontramos pues a una persona asesinada en nuestro territorio y no sabemos y no hay testigos pues de quién cometió ese semejante abominación. Entonces tomamos la becerra y la desnucamos en un arroyo para que el agua de la sangre corra a través de ella y que nos quite de nuestra tierra, en los tiempos de Moisés por supuesto, quitara pues ese pecado que estaba transgrediendo el lugar o la tierra que el Dios poderoso había prometido al pueblo de Israel. Miremos este pequeño comentario y luego entraremos a la porción completa para que disfrutemos esta mañana. Así dice: estos son, bendiciones, el Eterno le bendiga, estos son los matrimonios prohibidos. Moshe le explicó a todos los hijos de Israel que los siguientes grupos tienen prohibido casarse con alguien que no sea del pueblo de Israel. Sin embargo, puedes casarse con una persona que ya esté para entrar al pueblo de Israel. O sea, una persona que esté convirtiéndose
uno más del pueblo de Israel. Un hombre que no puede engendrar un hijo porque sus órganos reproductores fueron dañados o extirpados por intervención humana, o sea, su defecto congénito o causa por una enfermedad, no está incluido en esta prohibición. ¿Por qué no está incluido? Porque acordémonos que son naturales o eran, en esos tiempos se les denominaban eunucos y eran pues, eran como cuando hacemos y capamos pues a los animalitos para que no puedan engendrar más criaturas. Así pasaba con el ser humano y pues no tenía ese complemento. Por tanto, la Torah nos prohíbe la esterilización, o sea, poder nosotros tomar nuestros órganos y decirle a alguien que, así como hay una nueva, ¿cómo se llama?, operación para el hombre, para extirpar, pues, para que así no pueda procrear hijos y hacerse una vasectomía, y eso está prohibido ante los ojos de Dios. Un hijo nacido de un matrimonio prohibido por la Biblia o por la Torá, esto está prohibido, es incestuoso y sujeto a castigo de nuestro propio matrimonio. Si bien es común entre las personas comunes que vivimos fuera de la tierra de Israel, también es extraño y un poco común que en nuestro mismo pueblo se dé pues esta transgresión. Es una contradicción a la palabra y es un defecto extraño de este tipo en los matrimonios. Si bien es común, entre todos nosotros los extraños, es más común verlo en el pueblo. Dios así tiene prohibido casarse, entonces, un extraño con una extraña que no sea de la misma, y puede serlo, pero con la única convicción de que se convierta al pueblo de Israel para poder llegar a ser pues a mantener una relación con Dios. Así Dios prohíbe a cada una de las personas y las parejas destinadas a casarse. Aún hubiera en la punta del mundo uno de ellos, Dios hará que lo encuentre para que pueda casarse, sea hombre o mujer, con cada uno de ellos. Si bien Moab, Amón, descendientes de Lot, el sobrino de Abraham, quien le debía la vida a Abraham, y por muchos otros actos de benevolencia le pagaron con la descendencia de Abraham. El pueblo de Israel le pagó con maldad a ellos. Amón, o sea, los amonitas, no ofrecieron pan ni agua al pueblo de Israel, quienes se acercaban a la tierra de ellos después del destierro. Después de haber caminado por el desierto, no compensaron la bondad que Abraham, su sucesor, había puesto, y Lot. Más aún, al negar la hospitalidad de los transeúntes, demostrando una falta de fundamento de la descendencia de humana y de los pasos que se les había dado y que se les había ordenado a través de Abraham y de Lot, para poder dejar, pues, ellos sabían que esto iba a suceder a futuro, ya se los habían advertido a los moabitas. Así, los moabim contrataron también al malvado de Bilán para que maldijera a todo el pueblo de Israel. A todo el pueblo de Israel. A raíz del consejo malo de Bilán, muchos hijos de Israel fueron inducidos al pecado de prostitución. Dios así prohibió casarse entonces a todos los hijos de Israel oriundos de ahí con mujeres de moabitas o de Moab, aunque se convirtieran al pueblo de Israel. Sin embargo, pueden casarse con mujeres moabitas o moabitas después de la conversión, o sea, si regresan al pueblo de Israel. Por ende, Ruth era moabita y pudo casarse con el judío Boaz, o con el hijo de descendientes de Israel, Boaz. Por lo tanto, la Torá hace esta distinción entre los hombres y las mujeres. La maldad por la causa de los pecados de Amón y Moab fueron cometidas por sus hombres, no por las mujeres, ni por sus costumbres. Los hombres amonitas asumían la responsabilidad de invitar a los transeúntes y a las mujeres no, para que saludaran a un extraño, constituía un comportamiento indecente. La contratación de Bilán fue hecha a través también por los hombres. El hecho de que los hombres de Amón tienen prohibido la entrada a tierra de Israel recarga la importancia de ofrecer hospitalidad a todos los seres humanos. El gran mérito de la hospitalidad quedó ilustrado en estos eventos. Durante la huida de Saúl a David y sus séquitos viajaron por el tiempo alrededor de las tierras y
una acaudalada llamada Nabal. Nabal, sin solicitar pago alguno a David y sus hombres, ayudaron a los pastores de Nabal a cuidar. Luego, en el periodo de la esquila, llegaron los rebaños y las propiedades de Nabal se calmó con la carne y animales, faenando con todo y trayendo comida porque era la ocasión para festejar. David ordenó a 10 de sus hombres: viajen hasta la casa de Nabal y pregúntenle por su bienestar. Avísenle que hemos colaborado en cuidar sus posesiones como sus pastores. Pueden corroborar pidiendo que no prohíban alimentos porque es víspera de Rosh Hashanah, de Año Nuevo. Así Nabal recibió los mensajeros de David, poco amigable, les invitó a entrar y les ofreció una comida, pero se negó rotundamente a alimentar a los otros hombres de David, porque habría de darles mi pan y mi agua y mi carne fresca a extraños, gritó Nabal. David estaba muy enojado entonces por la avaricia de Nabal, hasta llegó a condenarlo a Nabal a la pena capital por haber rechazado al rey. Pues para entonces David ya se había ungido como rey, y lo había hecho a través del profeta Samuel. En ello David decidió destruir a Nabal y su casa, sin mencionar nada de su esposa. La esposa de Nabal, Abigail, cargó varios burros con carne y otras exquisitas y cosas exquisiteces y la llevó personalmente a David. Entonces lo calmó, señalando como su consagración como el rey, que no había sido publicada ni podía ser considerada la desobediencia como traidores. David reconoció la sabiduría argumentando y le agradeció por haber evitado el derramamiento de sangre. Al regresar a su hogar, Abigail encontró a su esposo totalmente embriagado. Empero, hasta el día siguiente, cuando estuviera sobrio, para informarle acerca de su visita al rey David. Cuando supo él de este gran presente, de su comida, fue llevado a David. Nabal cayó en coma porque era extremadamente avaro y no soportó el pensar que debía compartir sus posesiones con extraños. El cielo había decretado entonces que la vida de Nabal llegaría a su fin. Además de ser avaro, había cometido otros pecados incluyendo idolatría. Había muerto inmediatamente si no fuera por el mérito de su esposa y los mensajeros de David cuando fueron a su casa. Por ello Dios prolongó su vida por 10 días más en recompensa por su hospitalidad hacia los 10 hombres de David. Por consiguiencia, estos eran los 10 días del arrepentimiento, de los días entre el día de perdón y el año nuevo. Si Nabal hubiera aprovechado la oportunidad para arrepentirse de su vida malvada, su sentencia se habría levantado, pero no lo hizo. Después de 10 días, Nabal murió. Vemos entonces el cumplimiento de estas leyes de Dios de hospitalidad, que pueden literalmente prolongar nuestras propias vidas. Los edomitas pueden entonces ahora casarse con los hijos de Israel después de 2 generaciones. Así la Torá nos ordena aceptar nos ordena aceptar a todos los hijos de la tierra con estos hijos de Israel. Los edomitas movilizaban sus ejércitos para evitar que el pueblo de Israel ingresara a la tierra, pero debemos olvidar esa crueldad y recordar que nuestros familiares, nuestros descendientes, los descendientes de Abraham, los edomitas, ofrecieron pan y agua al pueblo de Israel. ¿Por qué entonces tratamos bondadosamente a Edomín, quienes no enfrentamos con la espada desenvainada que a los moabitas? La respuesta es que al contratar a Bilán, Moab incitó a nuestro pueblo a pecar, causando que otro peque de una forma en la destrucción espiritual. Es peor que la destrucción física. Así el pueblo de Egipto puede casarse también con uno de los hijos de Israel, con uno físicamente. Uno de los estudiantes hizo esta pregunta a alguien: si alguien se convierte, me casaré con ella, ¿seré entonces tomado como hijo de este lugar, o seré tomado como el hijo de Dios o hijo de tierra de Israel? Por ende será la segunda generación después de la cual la Torá autoriza que mis nietos se casen entonces con nativos del pueblo de Israel. La Torá nos ordena aceptar a todo el mundo y dejar que nuestros nietos se casen con todos los demás y nuestros amargos sufrimientos salgan fuera para poder dedicar y así estar obligados a recordarnos que fuimos esclavos en Egipto. Se nos olvida recordar que fuimos extraños y fuimos extranjeros en la tierra de Egipto, que ellos nos brindaron hospedaje a cada uno de nosotros y a la familia de Jacob cuando descendía de Egipto a raíz de la hambruna de Eres Israel, cuando
llegó pues Joseph a ocupar el virreinato de ese lugar, en la tierra de Canaán. Debemos entonces compensar esa bondad con bondad inicial. La generosidad de la Torá hace pues que estos pueblos tengan bondad, y la única bondad que hay sobre ellos es la bondad que Dios mismo pone en cada uno de nosotros, para que el ser humano olvide las injusticias y compartir con todo el mundo y con todos los compañeros, con todo lo que hay en la tierra. Eso es lo que les estaba explicando yo la vez pasada, para que ninguno se pueda quedar. Pero después de esto, de los hechos que hacemos buenos, nos tratan de perjudicar y nos tratan de hacer daño por la bondad, por lo bondadoso que somos, y esto nos lleva pues a ver las cosas diferentes y a tomar otros caminos diferentes. Ahora, hoy podemos casarnos todos con todas las nacionalidades, pues el conquistador de Sanjerib dispersó las naciones por todas las tierras del mundo. Cuando hubo el exilio, todo el mundo buscó para dónde irse, y todo el mundo pues hizo su propia vida aparte, porque no había otra relación entre el hombre y Dios. Acordémonos que fue mucha la transgresión ante los ojos de Dios, y nosotros pues hemos quedado mal ante el Dios poderoso por cada uno de nuestros actos y nuestros hechos. Vámonos a la porción directa. Esta es la porción completa que la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21 y en el versículo 10. Vamos a leer hasta el 25-19, y ustedes en casita con sus propias Torah, sus propias Biblias, sus propias Tanaj, pueden ir siguiéndome paso a paso. Capítulo 21 del libro de Deuteronomio dice así, versículo 10. Cuando libres la guerra contra tus enemigos, Dios te dará la victoria sobre ellos, de modo que tomares cautivos. Si ves entre los prisioneros a una mujer hermosa y la deseas, puedes tomarla como esposa. En un caso así, cuando traigas a tu hogar, debes rasurarle la cabeza y dejarle crecer sus uñas. Debes sacar su vestimenta de cautiva y permanecer en tu casa un mes entero, así llorando a su padre y a su madre. Solo entonces puedes tener relaciones íntimas con ellas y poseerla, haciéndola tu esposa, no tu esclava, ni tu amiga, ni tu amante. Si no la deseas, sin embargo, debes despedirla en libertad, puesto que has tenido intimidad con ella. No puedes venderla por dinero, ni tenerla como sierva, ni como esclava. Esta es la ley cuando un hombre tenga dos esposas, una a la cual ame y una por la cual tenga aversión, y tanto la esposa amada como no la amada tengan hijos, más el primogénito sea de la no amada. En el día que este hombre legue sus propiedades a su hijo, no debe dar a su hijo de la esposa amada preferencias de derecho de primogenitura por sobre el nacido primero, que es el hijo de la esposa no amada. Incluso si el primogénito es el hijo de la esposa aborrecida, el padre debe reconocer para darle una porción doble de toda la propiedad, puesto que este hijo es el primer fruto de su virilidad, la virilidad de su padre. El derecho de primogenitura es legal y le pertenece a él. Cuando un hombre tenga un hijo desobediente y rebelde que no obedezca a su padre y a su madre, no le harán azotar, sino aún así no lo escucharán. Entonces su padre y su madre deben agarrarlo y llevarlo ante los ancianos de la ciudad, a la corte suprema de la región. Los padres deben declarar a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo, he aquí, está presente, es desobediente y rebelde y no escucha, es un glotón y un borracho excepcional. Entonces todos los hombres de la ciudad apedrarán a aquel hombre para que quede libre el mal en medio de ti, y cuando todo Israel oiga, se acerquen y ellos tengan temor de Dios poderoso. Cuando un hombre sea legalmente sentenciado a muerte y ejecutado, debes entonces colgarlo en una horca. Sin embargo, no debes permitir que su cuerpo permanezca en la horca toda la noche, sino debes enterrarlo el mismo día, puesto que una persona que ha sido colgada es una maldición ante los ojos de Dios. No debe dejar de profanar la tierra que el Dios tu Señor te da como herencia a ti y a tus descendientes. Capítulo 22. Si ves que el buey o la oveja de tu hermano se descarrían, no debes ignorarlo, debes retornarlo a tu hermano. Si tu hermano no está cerca de ti, o si no sabes quién es el dueño, debes llevar al animal a tu hogar y quedarte con él hasta que tu hermano lo identifique, después de lo cual debes retornárselo. Debes hacer lo mismo con un asno o como una prenda de vestir, o cualquier otra cosa que sea de tu hermano, o cualquier cosa que se pierda y tú no hayas, no debes ignorarla al encontrarla. Si ves el asno o el buey de tu hermano caído bajo su carga en el camino, debes ignorarlo.
Debes ayudarlo a recogerlo y levantar su carga. Ningún artículo masculino estará sobre una mujer y ni un hombre vestirá la prenda de una mujer. Quisiera que tales cosas y prácticas sean repugnantes ante los ojos de Dios, nuestro Dios Padre poderoso y nuestro Señor. Si das, escuchen lo que dice el número 5 del capítulo 22 del libro de Deuteronomio. Ningún artículo masculino estará sobre una mujer, ni un hombre no vestirá la prenda de una mujer. Quien quiera que haga tales prácticas será repugnante ante los ojos de Dios. Si das con el nido de las aves sobre cualquier árbol o sobre el suelo y contiene crías o huevos, entonces si la madre es sentada sobre los polluelos a los huevos, no debes tomarle junto a la madre, junto a sus crías. Debes primero ahuyentar a la madre y solo entonces puedes tomar las crías. Si haces esto te irá bien y vivirás por mucho tiempo. Cuando construyas una casa nueva, debes ponerle barandales en tu torno en la azotea. No permitas que haya en tu casa una situación peligrosa, pues alguien puede caer desde la azotea no cercada. No siembres especies diferentes en tu viñedo. Si lo haces, la cosecha, tanto de los cultivos que sembraste como el fruto de viñedo, se perderán. No ares con el buey y el asno juntos. No vistas una mezcla prohibida, donde la lana y el lino estén juntos, pues esta significa una sola prenda. No vistas, dice, haz borlas atadas a los 4 extremos de la prenda con las que cubras, o sea, bolitas o nudos en las prendas de nuestra ropa. Esta es la ley en un caso en que un hombre se casa con una mujer y cohabite con ella, entonces se encuentre odiándola por no quererla al haberla conseguido. Por consiguiente, entonces inventarás cargos contra ella, discriminándola, diciéndola: me he casado con esta mujer y he consumado el matrimonio, pero he hallado evidencias de que ella no me ha sido fiel. O sea, siempre buscas una excusa. El padre y la madre de la joven, no obstante, obtienen entonces evidencia de la virtud de su hija y presentan ante los ancianos de la ciudad de la corte. Entonces el padre de la joven le declarará a los ancianos que le he dado a mi hija a este hombre por esposa, pero él ha llegado a aborrecerla. Por consiguiente, ha inventado cargos contra ella y al afirmar que tener evidencias que no le han sido fiel. Pero he aquí estas evidencias de la virtud de mi hija. Con esto, los padres de la joven presentarán un caso ante los ancianos de la ciudad. Entonces, los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo azotarán. Lo multarán con 100 shekeles de plata como pena por difamar a una virgen israelita, y se les dará al padre y a la madre de la joven, del joven hombre, entonces quedarse con la joven como esposa y no puede ya despedirla mientras viva. Si las acusaciones son ciertas, no obstante, y la joven no tiene evidencias de su inocencia, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la gente de la ciudad le dará muerte apedreándola. Han traído inmoralidad sexual a la casa de su padre, haciendo algo vergonzoso en el pueblo de Israel. Debes entonces, por consiguiente, librar el mal en medio de ti y de todo el pueblo de Israel. Si encuentras un hombre yaciendo con una mujer casada, tanto la mujer como el hombre que yazca con ella, le darás muerte, de modo te librarás del mal a todo el pueblo de Israel. Estas son las leyes en cuanto a las mujeres vírgenes que estén prometidas a un hombre o a un hombre que la encuentre en la ciudad y tenga relaciones sexuales con ella. Ambos serán llevados a la puerta de la ciudad y se les dará muerte por apedramiento, sin importar la pena sobre la joven, porque no gritó a pesar de estar en la ciudad, sobre el hombre por la cual violó a su mujer y su prójimo. De este modo te librarás del mal. No obstante, el hombre que dio a la joven prometida en el campo y la violó, entonces solo el violador se le dará muerte. No debes imponer sobre la joven ninguna pena en absoluto, puesto que no ha cometido pecado que merezca la muerte. Esto es la diferencia del caso de un hombre que se levante contra su prójimo y lo asesine. Después de todo esto, el hombre atacó en el campo, aún así la joven prometida hubiera gritado, no habría habido nadie que acudiera a ayudar. Si un hombre se topa con una joven virgen no prometida y se le atrapa violándola, entonces el violador debe darle al padre de la joven 50 shekeles de plata, y entonces debe tomarla por esposa a la joven que violó y no puede despedirla mientras viva. Capítulo 23. Un hombre no debe tomar la mujer de su padre, no debe pervertir lo que es íntimo de su padre. Un hombre con los testículos aplastados o un miembro cortado no puede ingresar al grupo matrimonial de Dios. Un bastardo no puede ingresar al grupo matrimonial de Dios, incluso después de la 10ª generación no puede ingresar al grupo matrimonial de Dios. Un hombre amonita o moabita no puede ingresar al grupo matrimonial de Dios. No puede ingresar nunca al grupo matrimonial de Dios,
incluso después de la 10ª generación. Esto es por lo que no recibieron, esto es porque no nos recibieron con pan y agua, y cuando salíamos todos nosotros de Egipto, también porque contrataron a Bilán, hijo de Peor, de Pot, en Arán Naharín, para maldecirle. Por supuesto, Dios no consintió a escuchar a Bilán, y Dios, nuestro Señor, transformó para ellos la maldición y una bendición para nosotros, puesta que el Señor nos ama a todos los hijos de Israel. Nunca debes procurar la paz ni nada bueno con estas naciones mientras existan. Capítulo 23. No menosprecies al edomita, puesto que es tu hermano. No menosprecies al Egipto, puesto que fuiste inmigrante en su tierra. Por consiguiente, los hijos nacidos de los miembros de estas naciones en la tercera generación, después de volverte prosélitos, pueden ingresar al grupo matrimonial de Dios. Cuando salgas como campamento contra tus enemigos, debes evitar todo lo malo. Por consiguiente, si un hombre es impuro por causa de una emisión nocturna, debes dejar el campamento y permanecer afuera. Hacia el atardecer debes sumirles en una mikvah, y entonces a la puesta del sol puedes entrar en el campamento. Debes designar el lugar fuera del campamento para usar como retrete. Debes asimismo conservar una púa con tus armas, de modo que cuando tengas que sentarse para evacuar, primero caves un hoyo con ella y luego te sientes y finalmente cubras tu excremento. Esto es porque Dios tu Señor hace presencia del conocimiento en tu campamento para salvarles y para concederles la victoria sobre tus enemigos. Por consiguiente, tu campamento debe ser santo. El que no vea nada de lascivo entre ti y se aparte de ti. Si un esclavo procura contigo refugiarse de su mano, no debes entregarlo en su mano. Debes permitirle vivir junto a ti donde quiera que elijas en tus asentamientos, y no dejas hacer nada que hiera sus sentimientos. No debe de haber ninguna prostituta entre tus jóvenes del pueblo de Israel. De modo similar, no debes haber prostituido entre los hombres de Israel. No traigas la paga de tus prostitutas el valor del perro al templo de Dios tu Señor, puesto que ambos son repugnantes para el Dios tu Señor. No descuentes de tu hermano intereses anticipados, ya seas intereses por dinero, intereses por comida, intereses por cualquier otra cosa, por lo que normalmente te tomas interés. A pesar de que puedes tomar de uno que no sea del pueblo de Israel un interés, así de tu hermano no debes hacerlo. Si cumples estas normas, Dios te bendecirá con todos los esfuerzos sobre la tierra que estás viviendo para ocuparla. Cuando hagas una promesa a Dios tu Señor, no te demores en pagarla, puesto que entonces Dios te demandará y habrás cometido pecado ante Él. Si te abstienes por completo de hacer votos, entonces no pecarás. Cuando hayas hablado, cuídate de tus palabras y cumple las promesas que el Dios tu Señor le has hecho para Él. Cuando vayas a trabajar al viñedo de tu prójimo, puedes comer tantas uvas como desees para saciar tu hambre. Sin embargo, no puedes ponerla en un recipiente que pudieras tenerla. Cuando vayas a trabajar del grano de tu prójimo, puedes tomar las espigas con la mano. Sin embargo, no puedes levantar la hoz para tu propio beneficio en el grano de tu prójimo. Capítulo 24. Cuando un hombre se case con una mujer o la posea, si resulta desagradable o si tiene evidencias inmorales sexuales por parte de ello, la escribes en un documento de divorcio y la pondrás en mano, liberándola de este modo de su casa. Cuando dejes así la casa de él, puedes ir a casarse con otro hombre. No obstante, si un segundo marido la aborrece y por consiguiente le escribe el documento de divorcio, poniéndola en su mano y liberándola en su casa, o su segundo marido muere, entonces puede su primer marido de divorcio de ella no puede volverse a casar con ella, puesto que le está ahora prohibido actuar así. Sería repulsivo ante los ojos de Dios y no puede traer inmoralidad a la tierra que Dios nuestro Señor nos ha dado como herencia. Cuando un hombre tome una novia nueva y no ingrese al servicio militar, ni se le asigne ningún deber relacionado, debe permanecer libre para su familia durante 1 año, el cual puede regocijarse con su novia. No tomes una rueda de molino superior o inferior como garantía de préstamo, puesto que esto es como tomar una vida con una garantía. Si un hombre secuestra a un hermano israelita a la fuerza para servir, o lo vende cuando se atrape a él y al secuestrador, entonces se le dará pena de muerte. De este modo se librará del mal que hay en medio de ti. Cuídate a lo referente a las señales del leproso, cumple cuidadosamente las reglas, cuídate mucho de hacer lo que los sacerdotes levíticos decidan para ti, como les he ordenado. Recuerda lo que Dios hizo a Miriam cuando ustedes salían del pueblo, cuando salíamos de Egipto. Cuando hagas algún tipo de préstamo a tu prójimo, no entres en tu casa para tomar algo como garantía. Debes apartarte afuera del hombre que tenga la deuda contigo, sacarla de la garantía para ti. Si el hombre es pobre, no puedes ir a dormir reteniéndole la garantía. Retórnale la puesta del sol para que pueda dormir con su prenda
y Dios te bendiga, entonces tendrás éxitos y beneficios. Así el Dios nuestro Señor nos dará. No retengas el salario de lo que le debes a tu jornalero o al pobre o al indigente, ya sea a tu hermano o prosélito que vive en tu asentamiento o en la tierra. Debes darle un salario en el día que corresponde y no dejar que el sol se ponga con él esperándolo, puesto que es un hombre pobre y su vida depende de ello, y no dejes que clame a Dios haciendo que tenga un pecado delante de ti. Los padres no morirán por medio del testimonio de sus hijos, y los hijos no morirán por medio del testimonio de sus padres, puesto que cualquiera caso de todo hombre morirá por sus propios pecados. No pervierta la justicia del prosélito, del huérfano, no tomes la prenda de una viuda como garantía de préstamo. No lo hagas ante los ojos de Dios, eso es abominación y no debes, porque debes recordar que fuiste esclavo en Egipto, entonces Dios tu Señor te liberó. Por esta razón es que estoy ordenando que hagas todo esto. Cuando recojas tu cosecha, tu grano, no olvides de la gavilla del campo, no debes devolverte para levantarla, debes dejarla para el extranjero, el huérfano, la viuda, para que el Dios tu Señor te bendiga, sin importar lo que hagas. Cuando apareje el fruto del olivo, no recojas el último fruto que quede, puesto que debes dejárselo para el extranjero, el huérfano, la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viñedo, no arranques las últimas uvas, sino que queden para el extranjero, el huérfano y la viuda. Te estoy ordenando que hagas todo esto para que lo cumplas y recuerdas que fuiste esclavo en Egipto. Capítulo 25. Un juicio será un procedimiento contencioso en el que dictamine un veredicto, absolviendo al inocente o condenando al culpable. Si el culpable ha incurrido en la pena, debe ser azotado, y el juez hará que incline y lo azotará con un número determinado de latigazos por su crimen. No te sobrelimites para darle más de 40 latigazos. Puedes darle un azote más severo, golpeándolo más, puesto que esto es tu hermano, y será entonces degradado de tu presencia. No amordaces a un buey cuando esté pisando el grano. Cuando uno de tus hermanos viva junto a uno de ellos y muera sin hijos, la esposa del muerto no se le permitirá casarse con extraño. El hermano de su marido debe cohabitar con ella, haciéndola su esposo y efectuando así para ella el deber de cuñado. El hijo primogénito que ella dé a luz perpetuará entonces el nombre de su hermano muerto, porque su nombre no será entonces borrado del pueblo de Israel. Si el hombre no desea tomar a la mujer de su hermano, a la cuñada, subirá a la presencia de los ancianos del tribunal declarando: mi cuñada se niega a perpetuar el nombre de su hermano, el hermano del hijo de Israel, y no quiere consentir y llevar a cabo su deber fraternal conmigo. Los ancianos de la ciudad provocarán y convocarán y hablarán con él, y si se mantiene firme debe decir: no quiero tomarlo. Entonces su cuñada se acercará delante de los ancianos, se sacará el zapato, el calzado, escupirá su rostro, entonces declarará: esto es lo que hará el hombre que no establece una familia para su hermano. El hombre en ese lugar conocerá entonces que Israel a la casa donde se quitó el calzado. Si un hombre pelea con su hermano y la esposa de uno acude a defender a su marido haciendo al atacar de él por las partes íntimas, debes entonces cortarle la mano si es necesario para salvar a la víctima, y no debes tener piedad alguna. No debes tener en tu bolsa dos prendas diferentes, de una grande y una pequeña. De modo similar, no debes tener en tu casa dos medidas diferentes, una grande y una pequeña. Debes tener una pesa honesta y completa y medida honesta completa. Si lo haces, perdurarás largo tiempo sobre la tierra, el Dios Señor, el Dios nuestro que nos da. A la inversa, todo el que sea deshonesto y tenga penas o medidas deshonestas es repugnante para los ojos de Dios. Recuerda lo que hizo Amalek cuando ustedes salían de Egipto. Cuando salieron a tu encuentro en el camino y estaban cansados y exhaustos, cortaron el paso a los que se rezagaban detrás de ti y no tuvieron temor de Dios. Por consiguiente, cuando Dios te dé paz de todos tus enemigos en torno a lo tuyo y a la tierra que el Dios Señor nuestro nos da y estemos ocupando como herencia, debes borrar de la memoria a Amalek debajo de los cielos, y no debes olvidar al Dios poderoso, que es el que nos da por siempre la tranquilidad y la paz. Capítulo 25, versículo 19 de la lectura de la porción de la semana, que lleva por nombre Ki-Tse. Ki-Tse, pues su significado es cuando salgas a la batalla o a la guerra. Pues las promesas es que no debemos olvidar que Dios maravilloso está tomando pues cartas en el asunto de cada una de las cosas que Él puso y está exponiendo para nuestra vida. Las leyes de Dios son perfectas y por lo consiguiente nosotros debemos guardar respeto a cada una de ellas
y guardarle pues todo lo que se merece para que Dios pueda obrar en nuestras vidas diferentes. Escuchemos cada uno de los versículos que nos dice y que nos manda pues a que nosotros obedezcamos. ¿Para qué dice cada vez? Nos mencionó como 30 veces para que nos vaya mejor en la vida, para que seamos mejor en la vida. Y nunca se ha referido a un solo, la parte de esta porción, a un solo hombre de la tierra, sino se refiere a todos los hijos de Israel que estamos en toda la tierra. Y se refiere a los malos también, como Moab y a los moabitas. Entonces pone lugares y personas especiales como malvadas y nos declara a nosotros como hijos de Israel en todo el mundo, dice, no solo en una parte ahí, léanlo, en toda la tierra, dice, para que la disfruten. Esta mañana queremos bendecirlos, queremos darles gracias, queremos realmente con nuestro corazón poner lo mejor nuestro para que ustedes puedan ser bendecidos y que el Dios poderoso habite y reine en sus hogares. Esta mañana le queremos dar honra y gloria al Dios maravilloso y a ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por tomarse un momento de su tiempo. Esperamos que hayan disfrutado. Como siempre, pedirles que compartan los videos y que nos den un like, pues, para que podamos disfrutar nosotros con las cosas maravillosas que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Que el Eterno les bendiga esta mañana, que el Dios poderoso de Israel pues pernote en sus hogares y en sus vidas, pero sobre todo en sus corazones. Honra y gloria al Señor, Todopoderoso de Israel, Hashem, grande y maravilloso. Bendiciones.